Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué privilegio y qué bendición es poder estar con ustedes y reunirnos para meditar en la palabra del Señor alrededor de la Biblia, de las cosas que tanto nos interesan como cristianos para crecer espiritualmente. En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es los sufrimientos de Cristo. Y antes de ello vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es la esperanza nuestra de salvación eterna, en quien confiamos, tu Hijo, y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo nos haga comprender más y más las verdades de tu palabra. Y lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces los sufrimientos de Cristo. En la cristología que se revela en la Biblia, hay muchos aspectos importantes que debemos estudiar y aprender. Y uno de ellos es el de los sufrimientos del Cristo encarnado. Este es un tema que debemos discernirlo bien, porque en realidad el Señor, desde el momento en que asumió la naturaleza humana, se humilló, y aún la Biblia nos dice, como hemos ya estudiado en la kenosis, que tomó forma de siervo o esclavo. En esa condición, como Dios hombre, padeció muchas cosas. Y desde aquí debemos afirmar que aunque en todo Él es ejemplo que debemos imitar y seguir, no todos los sufrimientos de Él fueron redentores. Y esto subrayémoslo bien. No fueron redentores todos sus sufrimientos, es decir, cuando fue niño y cuando fue joven, si tuvo problemas, esos no son los movimientos redentores, los sufrimientos redentores, sino esos movimientos o sufrimientos redentores solo son los que Él tuvo en su muerte. Esto es muy importante que lo subrayemos. Por supuesto, todos sus sufrimientos son importantes y todos sus actos son dignos de nuestra alabanza, adoración y de nuestro amor total. Pero debemos entender este asunto para evitar ideas que se salen de la realidad revelada en la Biblia. Aunque el Señor, siendo sin pecado, padeció mucho desde el comienzo de su vida hasta el fin, fue su muerte el sacrificio redentor, el que nos salva de la condenación eterna. Al estudiar los sufrimientos de Cristo en su vida y en su muerte, comprenderemos mejor lo que estamos afirmando. Desde que Él era un niño de 2 años aproximadamente, vemos que sufrió la persecución del rey Herodes. Eso lo sabemos por Mateo capítulo 2, versículo 12 al 20. También según la carta a los hebreos, el Señor padeció. Y esa palabra padecer es la palabra griega pasco, que significa sufrir o padecer. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Durante su ministerio de 3 años y medio, sufrió la oposición de los líderes religiosos de Israel y recibió insultos de parte de ellos. En Juan 8:41 le dieron a entender que él era nacido de fornicación. Y en Marcos 6, versículo 3 al 6, como lo conocían, decían de él, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y mencionan ahí a sus hermanos. Y esa expresión, el carpintero, no era una expresión que la estaban diciendo para hablar bien de él, sino para menospreciarlo.
Pero en el Evangelio de Marcos, el texto termina diciendo, y se escandalizaban de él. Por eso Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos, según el versículo 6. Así que el Señor tuvo que soportar muchas cosas de la gente que lo rodeaba. Pero todo eso no fue sufrimiento redentor. Insisto mucho en esto, hermanos. Debemos hacer distinción de los sufrimientos de la vida de Él y sus sufrimientos en la muerte. Veamos primero sus sufrimientos en la vida, porque son importantes también. Ya hemos adelantado algo de esto, pero podemos clasificar esos sufrimientos para mejor comprensión y también para distinguirlos de sus sufrimientos redentores. Durante su vida, Él sufrió debido a su carácter, también debido a su compasión y debido a su presciencia. Él sufrió de muchas maneras. Veamos primero que Él sufrió debido a su carácter. Debido a su pureza y santidad infinitas, que como Dios hombre el Señor tenía en su ser, Él sufría al ver la conducta de la gente que le rodeaba. Él tenía que vivir en medio de las tinieblas morales y ver y oír la corrupción de la sociedad. Primera Pedro 1:19 dice que el Señor era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Estas dos palabras hablan de la santidad de Cristo. Sin mancha es la palabra griega amomo y es una palabra que viene de otra que es amometos. La palabra significa irreprochable, sin tacha, inmaculado y sin contaminación. Es la otra palabra que en griego es aspilos, que significa sin defecto y como se traduce en la versión Reina Valera 60, sin contaminación. La palabra sin mancha que aparece aquí se refiere a que Cristo no tenía la mancha del pecado que tienen todos los hijos de Adán, es decir, la naturaleza pecaminosa. Y eso, por supuesto, nos hace pensar en que Él fue concebido en la Virgen María por un milagro del Espíritu Santo. Su concepción fue virginal. La otra palabra, aspilos, significa que viviendo entre una humanidad pecadora, que pecaba y peca de pensamiento, de palabra y de hecho, Él no se contaminó, siempre hizo la voluntad de Dios. Por eso es el Cordero de Dios que puede sustituir a los pecadores y dar su vida por ellos. Pero Cristo también sufrió debido a su compasión por los seres humanos. Esto lo vemos al leer lo que dice Mateo 8, versículos 16 y 17. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese, dice el versículo 17, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando Cristo sanó físicamente a todos los enfermos y liberó a los endemoniados que entraron en contacto con Él, lo hizo por su compasión a la gente que sufría. Y así lo hace en el día de hoy también. El Señor Jesucristo es la exacta representación del corazón del Padre. El Salmo 103, versículo 13 y 14 dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo.
Es muy importante entender este pasaje de Mateo 8, 16 y 17, y por eso deseamos explicarlo más detalladamente. La razón es porque Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, cita Isaías 53, versículo 4. Pero quiero que noten bien esto, hermanos. Ese versículo solo en la primera parte del versículo, que fue la parte que se cumplió durante el ministerio de Cristo en su vida, en esos 3 años y medio de ministerio que él realizó. El texto de Isaías 53, 4, a partir de la frase que dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, hasta el versículo 12, o sea, esos 8 versículos, tiene que ver con los sufrimientos de Cristo en su muerte. Pero solamente la primera parte del versículo 4 se cumplió durante su ministerio. El resto del pasaje se cumplió cuando él fue a la cruz del Calvario. Esto significa que las sanidades y la expulsión de demonios que se cumplió durante su ministerio, eso, lo que está diciendo aquí el texto, es que él en el ministerio tuvo el cumplimiento, eso de que llevó nuestras enfermedades, pero lo que tiene que ver con la salud espiritual, con la salvación eterna, eso se realizó en la cruz del Calvario. Hermanos, esto no quiere decir que el Señor no nos sane el día de hoy. Él nos sana hoy si es su voluntad, pero sus sufrimientos en la cruz no fueron para dar salud física, sino salud espiritual. Este es un detalle que hay que entenderlo bien. Eso nos lo hace ver el texto de Isaías, que no está citado por Mateo. Desde el versículo 4, como dijimos en su segunda parte, trata hasta el versículo 12 lo que tiene que ver con la salud espiritual, con la salvación espiritual, con lo que tiene que ver con la vida eterna. El apóstol Pedro nos explica esto en 1 Pedro 2, versículo 24, donde leemos, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es decir, en la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y es que la expresión ser sanado es lo que algunas personas toman como que es salud física, pero no es así, es salud espiritual. Este versículo de 1 Pedro 2:24 explica juntamente con el texto de Mateo 8:17 el texto de Isaías 53. Es interesante porque este es un pasaje de la Biblia, es decir, Isaías 53, que lo explica el Nuevo Testamento. En Mateo, hablando de lo físico que Cristo hizo durante su ministerio, y Pedro de lo espiritual que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que entender bien esos detalles, hermanos, para no darle a la palabra de Dios un sentido que no tiene. Mateo dice que Cristo, durante su ministerio de 3 años y medio, tomó las enfermedades y llevó las dolencias físicas de la gente. Y es interesante notar que sanó a todos los que le buscaban para ser sanados. Ahí el texto de Mateo dice que sanó a todos. No dice que unos llegaron enfermos y se fueron enfermos. Él demostró que él podía sanar a todos. Es muy importante. La profecía de Isaías 53:4 en su primera parte se cumplió ahí. Pero el apóstol Pedro dice que sobre el madero, o sea, al morir en la cruz, haciendo el sacrificio por el pecado,
nos rescató y nos sanó espiritualmente. Para mejor entendimiento del texto de 1 Pedro 2:24, lo debemos traducir como está en el orden en griego, porque eso da luz para entender. La forma en que está ahí la sintaxis es así: para que a los pecados, habiendo muerto, a la justicia vivamos. Así se debe traducir ese texto. Eso habla de que el sacrificio de Cristo nos libera del pecado y nos conduce a una vida recta delante de Dios. No está hablando de sanidad física. Y por cuya herida, dice aquí, fuisteis sanados. Esta palabra herida es la palabra griega molopi, que significa lucha, combate o esfuerzo. Es interesante la forma en que se debe traducir molopi. Aquí está traducido herida. Y también se puede traducir sudor. La palabra herida describe el sufrimiento que significó el sacrificio de Cristo en la cruz. Fuisteis sanados es la otra palabra muy importante, porque es la palabra griega iaomai, que significa sanar o curar, y que a veces se usa en sentido físico, pero en este texto está hablando espiritualmente. Esta es una de las varias palabras, la palabra iaomai, que se traduce sanar, pero en griego hay por lo menos 6 palabras más que significan sanar y que no se usan en sentido espiritual. Es muy importante. Esta que tenemos aquí y en este texto y en muchos pasajes tiene sentido espiritual. La sanidad que está aquí no es física, es espiritual. Por ejemplo, Mateo 13, versículo 15. Jesús cita a Isaías y dice que Israel está ciego y sordo espiritualmente, porque los judíos que lo oían a él podían ver con sus ojos y oír con sus oídos, pero no con el oído espiritual. Para eso estaban sordos y estaban ciegos. Y dice que por eso ellos no recibían sanidad espiritual, porque aunque podían ver físicamente, no podían entender el mensaje. Eran ciegos para las cosas de Dios. Entonces no recibían salud espiritual. Y es que, hermano, para que usted y yo seamos salvados eternamente, tenemos que entender el mensaje, percibir el mensaje, que el sentido de la palabra de Dios llegue a nuestro corazón como debe ser y no dándole una interpretación equivocada. En Juan 12:40, el mismo texto de Jesús lo usa Juan en sentido de sanidad espiritual. Y Pablo, el mismo texto en Hechos 28-27, le da sentido espiritual. Hebreos 12:13 usa sanar también en sentido espiritual y está usando la palabra iaomai, porque esto es muy importante que lo recordemos. Esta palabra tiene sentido espiritual en muchos pasajes de la Biblia. En Lucas capítulo 4:18, cuando Jesús cita el texto de Isaías 61:1, se ve la sanidad espiritual que él venía a efectuar. Y es que es importante, hermanos, que subrayemos esto, porque esto es lo más importante de la salvación que Cristo traía. La salvación eterna de nuestra alma. Lo físico, en este mundo uno se puede enfermar y tener problemas, pero es temporal. Pero lo eterno es lo que hay que ponerle mayor atención. Isaías dice que Cristo viene a vendar a los quebrantados de corazón. Fíjense que eso tiene que ver con lo espiritual. En hebreo dice a vendar, pero en griego dice a sanar a los quebrantados de corazón. O sea que vendar y sanar es lo mismo
en la palabra de Dios, pero lo importante es que es a sanar a los quebrantados de corazón, no de lo físico. Entonces, se ve que la salud que se necesita es del corazón, o sea, el alma, lo espiritual del hombre. Así que Mateo 8:16 y 1 Pedro 2:24 muestran la compasión de Cristo durante su ministerio, sanando físicamente a las personas, y la salud espiritual es la que Él efectuó por los pecados de todos nosotros en la cruz del Calvario. Ahí la salud que Cristo nos proporciona con su obra es espiritual, no es material. No estamos negando nosotros la realidad de las curaciones físicas que el Señor efectúa hoy, pero eso se debe a la compasión que siente por los suyos y no a los sufrimientos en su muerte. Les cito al respecto lo que dice Pablo en Filipenses 2, versículos 25 al 27, donde se ve salud física, que no viene por la muerte de Cristo en la cruz, sino por la misericordia y la compasión que el Señor tiene de sus hijos, como pasó aquí con el apóstol Pablo y Epafrodito, y como puede pasar en el día de hoy. Si usted se sana de una enfermedad es por la misericordia de Dios. Pero no tenemos que ofrecerle a las personas que Cristo en la cruz murió para sanar enfermedades físicas, porque lo más importante y la esencia del propósito de la muerte de Cristo en la cruz era salvarnos de la condenación eterna. Y por supuesto, Él es Dios que nos puede sanar físicamente también por su misericordia. Mire lo que dice Filipenses 2, 25 al 27. Dice el versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es muy importante ver esto, porque Epafrodito era un gran siervo de Dios, ayudante de Pablo, y Pablo también era un gran siervo de Dios. Y sin embargo, Epafrodito se enfermó y estuvo hasta a punto de morir. Y Pablo estaba ahí. Nosotros vemos que Pablo expresa que Dios sanó a Epafrodito por su misericordia. Pablo tenía dones milagrosos, pero con todo y eso, Epafrodito estuvo grave y a punto de morir. Por la misericordia de Dios para ambos, Epafrodito fue sanado y Dios le dio un tiempo más de vida. Pero Pablo no habla aquí de que por el sacrificio de Cristo él tenía que ser sano. Dice que fue por la misericordia de Dios. Eso es lo que estamos argumentando aquí, que Cristo, por compasión, en su vida hizo milagros porque se compadecía de la gente. Pero lo que él hizo en la cruz del Calvario tenía unos propósitos más trascendentales que solo la sanidad física de una persona. Y de hecho, no murió para sanar físicamente a la gente, murió para darnos vida eterna. Y cuando Él nos sana en esta vida, que no nos sana una vez, sino muchas veces, lo hace por su misericordia, por su providencia, por su amor y cuidado que Él tiene de todas sus criaturas, y en el caso de los creyentes, con más razón. Un caso específico de la compasión de Cristo es la resurrección de Lázaro. Juan 11 expresa ese capítulo entero, que el Señor se estremeció en espíritu y se conmovió en el versículo 33. Al ver llorar a María,
Dice el versículo 35 que Jesús lloró también y que profundamente conmovido vino al sepulcro. Todo eso nos habla del carácter compasivo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que profundamente conmovido vino al sepulcro. El Señor se compadecía al ver sufrir a sus amados, al ver los estragos que la enfermedad y la muerte provocan. Finalmente resucitó a Lázaro, porque Él de esa manera mostró compasión y el hecho de que Él es la resurrección y la vida. Fíjense que el milagro viene de último, pero todo el proceso en que Jesús hasta llora por lo que está pasando es parte de su carácter compasivo. Veamos también los sufrimientos de Cristo debido a la presciencia de Cristo. El Señor tenía una visión anticipada de lo que sucedería el día de la Pascua en que daría su vida en la cruz como ofrenda por el pecado. En Juan 12, versículo 27 leemos: Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame en esta hora. Claro que no, pero dice él, mas para esto he llegado a esta hora. Para eso vino Cristo a este mundo, a morir por los pecadores. La turbación que Cristo tenía era porque sabía las angustias que iba a atravesar por su presciencia. También sabía que para eso había venido a este mundo. Sus predicciones acerca de su arresto, su juicio ilegal, su muerte y resurrección, lo que anunció en la última cena cuando dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todo eso que estaba hablando él ahí, y su sufrimiento en el Getsemaní, todo eso pertenece a sus sufrimientos que él anticipaba en su presciencia. En Lucas 18, 32 y 33, Jesús predijo lo que ocurriría con él en Jerusalén. Dice: pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Todo eso lo está prediciendo porque él veía todo eso como un hecho que venía. En su presciencia vio todo eso. Aún en todo esto debemos distinguir los sufrimientos de Cristo. No estamos minimizando lo que el Señor en su amor sufrió por nosotros. Solo queremos ver bien lo que la Biblia revela. El sufrimiento expiatorio no debe ser confundido con sus sufrimientos debido a su carácter, a su compasión o a lo que él anticipaba. Tomemos como ejemplo del sufrimiento del Señor en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22, versículo 42 al 44, se ve que en el Getsemaní tenía un sufrimiento intenso anticipando lo que ocurriría en las siguientes horas de ese 14 de Nisán. Él habla de la copa de sufrimiento que había de beber. Se aproximaba algo que nuestro bendito Salvador no había afrontado anteriormente. Leamos el texto en Lucas 22, 42 al 44. En su oración, él estaba diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y por supuesto esa copa era el sufrimiento que venía. Y se le apareció un ángel. Hay que notar bien esto en el Getsemaní, hermanos. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué diferencia hay entre esta situación de Cristo en el Getsemaní
y lo que sufrió el Señor Jesucristo ya en la cruz del Calvario. Hay diferencia. Es el mismo Señor el que está sufriendo, pero las circunstancias son diferentes. En el Getsemaní, Él está orando y le llama Padre a Dios, porque se mantiene esa relación de padre e hijo. Él estaba en comunión con Dios allí en el Getsemaní. Y aquí un ángel del cielo aparece para fortalecerlo. La angustia es grande, como lo demuestra el sufrimiento de su alma afectando su cuerpo, con ese sudor que Lucas como médico describe como grandes gotas de sangre. Y la diferencia que queremos señalar es que en la cruz, ya no en el Getsemaní, sino en la cruz, y especialmente en las 3 horas de oscuridad que se dieron desde las 12 del día hasta que el Señor expiró a las 3 de la tarde, Jesús fue desamparado por todos. En Getsemaní tenía comunión con el Padre y un ángel viene a fortalecerlo. En el Calvario clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. Aquí, siendo el Cordero sin mancha y sin contaminación, fue que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, según Isaías 53, 6. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y allí no vino ningún ángel a consolarlo, ni a fortalecerlo, ni a ayudarlo. En Getsemaní, él estaba en comunión con Dios orando. Y también el ángel vino a ayudarlo. En la cruz, él fue abandonado totalmente. Aún dice él: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Profundicemos el asunto del sufrimiento de Cristo, pensando en lo que ocurrió aquella Pascua en que dio su vida en rescate por nosotros. Lo que padeció el Señor en ese día es conocido como la pasión de Cristo. La razón de este nombre que se le da a estos acontecimientos es el significado del verbo griego pasjo, que ya lo mencionamos. Y esa palabra significa sufrir, padecer, experimentar una sensación o impresión dolorosa. Esa palabra en latín se traduce pasio, que significa sufrimiento, y de aquí, del latín, pasó al español como pasión. Explico todo esto porque se utiliza el término la pasión de Cristo. Aunque ya hemos dejado clara la distinción de sus sufrimientos en la vida de Cristo y la diferencia entre el Getsemaní y el Calvario, es bueno para que valoremos la obra de Cristo en nuestro favor, conocer más de lo que la Biblia nos enseña al respecto. Los sufrimientos de Cristo, desde que salió de la última cena con sus discípulos en aquella Pascua, fueron los más agudos y dolorosos, no solo para su cuerpo, sino sobre todo para su alma, para su espíritu. En primer lugar, la agonía en el huerto de Getsemaní. Estoy hablando de lo que pasó desde que salió de la última cena, desde que cantaron el último himno y se fueron al huerto de Getsemaní. Ya hemos visto el texto de Lucas 22, 45, que en esa oración el Señor estaba en agonía, es decir, en una lucha o combate espiritual, en el centro mismo del ser humano que era Jesús. Los evangelistas en este pasaje de la agonía en el huerto utilizan muchas palabras para tratar de expresar el sufrimiento del Señor. Y por supuesto esas palabras en el texto griego
tienen un gran significado, por eso es importante estudiarlas, verlas, comprenderlas, para que, como les digo, valoremos más lo que el Señor hizo a favor de nosotros. Es interesante que Getsemaní, que así se llamaba el huerto, significa prensa o molino de aceite. Eso es lo que significa la palabra Getsemaní. Y en ese lugar donde Jesús se reunía frecuentemente a orar con sus discípulos, él fue en esa oportunidad prensado por un intenso sufrimiento en su alma. Mateo 26:37 dice que comenzó a entristecerse. Y aquí quiero que vayamos viendo las palabras que aparecen en los textos griegos. Mateo 26:37 dice que comenzó a entristecerse. Esta palabra, entristecerse, es el verbo lupeo, que significa afligir, contristar, estar triste, dolorido. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y esta palabra angustiarse es ademonein, que significa apesadumbrarse, atormentarse, estar angustiado. Mi alma está muy triste, dice. Y la palabra griega triste es perilupos, que significa triste sobremanera, rodeada de tristeza por todas partes su alma. Y es importante porque al final dice hasta la muerte, porque fue presa de una tristeza mortal. Marcos 14, 33 y 34 usa casi las mismas palabras en griego, pero agrega otra para entristecerse, y es la palabra ektambestomai, y significa quedar estupefacto, quedarse atónito de espanto. Lucas, como ya hemos mencionado, habla del sudor del Señor como grandes gotas de sangre. En griego esta expresión gotas de sangre es tromboi aimatos. Y esta palabra tromboi, ustedes saben, es un coágulo, es un grumo de sangre. Mucho se ha discutido qué fenómeno biológico pudo haber ocurrido en este caso. Y hay comentarios tanto bíblicos como extrabíblicos acerca de este fenómeno de las gotas como de sangre. Pero lo que dice la Biblia es que el sufrimiento del Señor fue extremo. Como hemos estudiado, por su presciencia, el Señor podía ver de antemano los sufrimientos que se acercaban, y eso afectó aún físicamente al Señor. Otro de los sufrimientos fue la flagelación, porque él fue atormentado con azotes y con la corona de espinas. Los látigos que usaban los romanos en la punta tenían pinchos metálicos para lastimar más al reo al que le aplicaban este castigo. Era tan duro que muchos de los que eran azotados y sufrían este castigo caían desvanecidos solo con ese castigo. La corona de espinas que le pusieron al Señor Jesús eran zarzas tejidas para burlarse del Señor, a quien lo acusaban de pretender ser rey. Le acusaban de sedición y de oponerse a Roma. Esa corona se la pusieron en burla al Señor. También fue escarnecido. Por esa razón lo insultaban. Los judíos lo acusaron de blasfemo y le pedían en forma irónica que profetizara. Ante los romanos lo acusaron de sedición, como ya hemos dicho. Ellos lo coronaron en burla con las espinas, lo escupieron en el rostro y lo vistieron con una capa púrpura como si fuera rey. Todo eso en son de burla. El punto culminante
de los sufrimientos de Cristo está en la crucifixión. El momento en que fue crucificado y las horas que estuvo ahí fue lo que en las profecías y en tipos fue anunciado en el Antiguo Testamento, que sería efectuada la obra redentora, la obra que tiene que ver con la salvación eterna, con la salvación de nuestras almas, de la condenación en el lago de fuego, para hablar claramente, hermanos. Eso no era para librarnos de alguna enfermedad en este mundo, sino para librarnos de la condenación eterna. Es algo que debemos subrayar. Allí en la cruz fue el altar de bronce, que figurativamente era donde se sacrificaban las víctimas tanto en el tabernáculo como en el templo, pero que aquí ya en el caso de Cristo, la cruz fue ese altar. Cristo fue alzado en el árbol de la cruz, donde hizo el único sacrificio que Dios acepta para la redención del ser humano, para satisfacer las demandas de la justicia y la santidad de Dios, para reconciliar al pecador con su Creador y para garantizarle al hombre la salvación eterna. Ese era el propósito, o varios de los propósitos trascendentales de la muerte de Cristo en la cruz. La crucifixión era el más horrible de los tormentos. Los romanos que usaban este tipo de tortura jamás se lo aplicaban a un ciudadano romano. Eso quedaba solo para los esclavos y para los peores delincuentes. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Lucas 22:37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y en esto citó la profecía de Isaías 53, versículo 12, donde dice que el Señor fue contado con los inicuos. Y por supuesto, vemos en el pasaje de Lucas que fue crucificado entre los dos ladrones, y por supuesto los otros evangelios también lo hablan. Y cuando a él lo colocaron en medio de los dos ladrones, daban a entender que él era como el jefe de la banda de los que estaban siendo crucificados. Porque todo esto, hermanos, vino a cumplir la palabra de Dios de una manera detallada, en donde al Señor Jesús, siendo el santo Hijo de Dios, fue tratado como un delincuente. Y por supuesto, porque en él puso Dios el pecado de todos nosotros, que realmente somos los que merecemos la condenación eterna, pero él se puso en nuestro lugar para rescatarnos con su vida de valor infinito, porque era la vida de Dios hombre el que estaba allí sufriendo por nosotros. Los judíos no usaban este tipo de pena de muerte, es decir, la crucifixión. Cuando ellos ejecutaban a alguien, especialmente en el caso de blasfemia, era con lapidación o apedreamiento. Pero en esta época el Imperio Romano era el que podía hacer una ejecución. Pocos años antes habían prohibido a los judíos hacer ejecuciones ellos. Entonces, esa fue la razón de que Cristo murió bajo el poder de Poncio Pilato, el gobernador romano. En el caso del Señor Jesús, aunque sufrió mucho físicamente, como hemos visto, los tormentos más terribles fueron los de su alma. Aunque cuando vemos el sufrimiento físico que tuvo, sabemos que fue durísimo, que fue terrible lo que estaba pasando, pero su alma estaba sufriendo mucho más que lo que sufría físicamente.
En la hora sexta, o sea, a las 12 del día, hubo una oscuridad sobre toda la tierra, dice la palabra del Señor. Y cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo encontramos en Mateo 27:46 y Marcos 15:34. En griego es muy importante lo que quiero explicar. En griego las palabras ¿por qué me has desamparado? Esas palabras en Mateo es la palabra ginati y en Marcos es la palabra eis, esa palabra por qué, que fue traducida por qué. Pero en griego esas palabras significan ¿para qué? Porque Cristo no le estaba pidiendo a Dios explicaciones. Cuando uno dice ¿por qué?, está pidiendo una explicación. Pero Cristo no está pidiendo explicación a Dios de la razón del abandono, sino indicando que ese abandono tiene un propósito. Por eso utiliza la preposición gina, que tiene que ver con propósito, que se traduce para. ¿Para qué? Cristo en la cruz, en las 3 horas de oscuridad, quedó radicalmente solo y totalmente desprovisto de todo. Había sido hecho pecado, tomó sobre sí el castigo que merecían los pecadores. Pero ese desamparo de Dios que él experimentó en la cruz tiene el propósito, por eso es que dice ¿para qué? Tenía el propósito de que todo aquel que en él cree, que acepta que él lo sustituyó en la cruz, sea salvo y que no vaya a ser desamparado de Dios en la eternidad. Porque la condenación eterna, hermanos, lo que nosotros llamamos el lago de fuego, el infierno, el fuego eterno, realmente lo peor que puede pasar ahí es que Dios lo abandone a uno eternamente y que uno ya no goce de ninguna bendición de Dios. Muchas personas que no conocen a Cristo en el día de hoy, que no tienen esa comunión maravillosa que nos da la presencia de Cristo en nuestros corazones, la dirección del Espíritu Santo, y aunque somos pecadores, pero tenemos esa relación con Dios. Pero el que no ha creído en Cristo, el que no le ha entregado su corazón a Cristo, él goza de muchas bendiciones. La palabra de Dios dice que el Señor hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre justos e injustos. La gente aquí tiene muchas bendiciones de Dios. Incluso hay personas que no creen en Cristo, aun que son ateos y que tienen muchas bendiciones de parte de Dios, aparte de la vida y de todos los privilegios que tiene el cuerpo humano de poder ver, oír, hablar, pensar. Todo eso es bendición. Dios todavía les ha dado dinero y riquezas y de todo. Pero en la condenación eterna, hermanos, allí es un total desamparo de Dios sin ninguna bendición de ninguna clase. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando Él dio su vida por nosotros, Él en la cruz lo que hizo fue quedar abandonado para que la persona que confía en Él no vaya a ser abandonada en la eternidad de las bendiciones y de la presencia de Dios, porque eso es lo peor de la condenación eterna. Hay personas que a veces cuando se habla de este tema lo que piensan es en el fuego eterno, en la oscuridad de la eternidad, en el vacío, que hay una serie de cosas, pero lo peor de todo en la condenación es estar abandonado de Dios en una eterna agonía que no tiene fin. Y Cristo nos vino a salvar de eso. La condenación eterna será el eterno desamparo de Dios que sufrirán entonces los incrédulos.
La otra expresión de Cristo en la cruz que nos revela de qué nos salvó el Señor con su sacrificio es lo que se dice en Juan 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Esta es una cita del Salmo 69, versículo 21. Todo el Salmo 69 había que leerlo, pero ese salmo profetiza mucho del sufrimiento de Cristo. Es cierto que Cristo, con todas las horas de abusos, torturas y todo lo que había pasado, padecía una sed física, claramente, a causa de la deshidratación y la hemorragia causada por los azotes y espinas. Pero recordemos que Cristo nos estaba sustituyendo del castigo eterno, que como ya hemos dicho aquí será un desamparo de Dios. Pero dice Cristo en el juicio de los incrédulos en Mateo 25, 41, cuando el rey juzgue a las naciones, a los incrédulos les dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Van a estar apartados de la presencia del Señor. Y en Lucas 16, 24, esa parábola famosa del rico y Lázaro, el rico que murió en incredulidad pide que Lázaro le lleve agua porque él está atormentado, dice, en esta llama. Está sintiendo una sed terrible. Los incrédulos sufrirán en la condenación, esa condenación eterna, una sed que nada la calmará. Cristo entonces padeció el infierno por nosotros, no cuantitativamente, es decir, eternamente, porque eso no fue así, pero sí cualitativamente. Él sintió lo que se va a sentir en la condenación eterna. Cuando se estudian los tipos, especialmente los sacrificios y las ofrendas que se daban al Señor, especialmente en el libro del Levítico, y que se daban en el tabernáculo y en el templo, nos damos cuenta que se reveló que habría sufrimientos visibles de Cristo, pero también sufrimientos invisibles. Lo visible es lo que se pudo ver ahí en la pasión de Cristo, pero había muchas cosas que no se podían ver, que estaban dentro de su alma y que estaba experimentando él, lo que, como ya hemos dicho, fue el desamparo de Dios y la sed irrestañable de la condenación eterna. Por ejemplo, en todas esas ofrendas se ven ofrendas cocidas en sartén, por ejemplo, porque eran ofrendas visibles que se hacían en sartén. Ofrendas cocidas en horno, porque eran invisibles, no se podía ver cómo se estaba cociendo. Siempre que se derramó sangre, se estaba tipificando el sacrificio de Cristo. Cuando se ejecutaba a un criminal apedreándolo después, se le colgaba, es decir, el cadáver se colgaba en un madero, según Deuteronomio 21, versículo 21 al 23. Allí, entre los judíos, no había crucifixión, pero se hacía esto de colgar el cadáver para exponer el cuerpo del criminal a una pública vergüenza y que sirviera de escarmiento a los demás. Pablo, usando este concepto, dice en Gálatas 3, versículo 12, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Nuestro pecado, hermanos, nos ponía bajo la maldición de la ley, pero Cristo nos sustituyó y se puso en nuestro lugar y recibió nuestro castigo y nuestra maldición. El apóstol Pedro dice lo que Cristo logró para nosotros con sus sufrimientos redentores en la cruz. Y con eso terminamos esta meditación. En 1 Pedro 3:18 dice:
porque también Cristo padeció. De eso hemos hablado en esta oportunidad. Padeció una sola vez por los pecados, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermanos, qué bendición entender y valorar lo que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso nuestros corazones, los que hemos creído en Él, debemos amarle, servirle, obedecerle, consagrar a Él nuestra vida y que nuestra vida sea totalmente para la gloria y honra del Señor. Los invito a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por la obra que tú diseñaste desde la eternidad para nuestra salvación. Gracias porque tu Hijo decidió venir a este mundo a rescatarnos, a salvarnos, Señor, del pecado, de la condenación, a liberarnos del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de luz, en donde tú ahora nos tienes y nos llevas hacia la patria celestial, a una eternidad de gozo, no porque nosotros lo merezcamos, sino porque Cristo, en su amor y misericordia, dio su vida por nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, guíe nuestras vidas, nos haga crecer en el conocimiento del Señor Jesús y que nuestras vidas anden siempre buscando agradarte en todo. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, los invitamos a visitar la página iglesiaremanentefiel.com y a suscribirse y compartir este video.